Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de Actúa Familia y de la Agencia Católica de Noticias. La batalla comienza ya. Una nueva temporada de Encuentro Familia Vida Libertad con los más potentes analistas que podemos traer hoy día. Estamos orgullosos de traeros hoy en este primer encuentro a nuestro amigo Agustín Laje. No hace falta presentaciones, y a nuestra María Herrera, que también de sobra conocida. Buenas noches, Mariana, ¿qué tal por allí, Veracruz, México? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos, a España, a Estados Unidos, María. Desde aquí, desde Córdoba, estamos muy contentos de tener a Agustín Laje, que es uno de los top, que gracias a él yo te quiero decir que a mí me salían sus videos cuando aquí en México ni nos enterábamos de lo que pasaba, ni qué eran las feministas, ni no pasaba por acá, y gracias a que yo sus videos ya estábamos un poco preparados para lo que venía. Me fui a verlo, yo le decía a todo el mundo, es que va a pasar esto en México, me tiraban a loca, y gracias a él celebrábamos cómo dejaba sin argumentos a la gente y nos empezamos a preparar. Esta fue mi experiencia, y como tú dices, no tiene presentación. Para los que no sepan, es de sobra conocido para nosotros. ¿Cómo lo conoce? Sí. Lo recordamos por el libro negro de la Nueva Izquierda, junto con Nico Márquez, sus giras por todo Hispanoamérica, por España. Entonces, un grande tenemos hoy aquí. Así es. Bueno, nos despedíamos antes de las vacaciones. Sabéis que en España durante julio y agosto, pues las vacaciones escolares, empezamos ahora un nuevo curso, y hablábamos de que el combate había comenzado, de que había por tanto que disponer el armamento y prepararnos para la batalla cultural. La familia, los ciudadanos, los actuantes, como decíamos nosotros, los guerrilleros en el mundo que nos ha tocado vivir. En este primer encuentro queremos definir ese concepto de batalla cultural. ¿Qué armas vamos a necesitar para vencer en este enfrentamiento? ¿Cómo darlo? ¿Cuáles son las principales características? El invitado de este encuentro se considera, Agustín, el máximo exponente de esta joven generación de analistas, filósofos, argumentistas, profesores, nuestros ideólogos, que plantan cara a la izquierda intelectual y política y que lideran esa nueva derecha que surge en el mundo occidental. Por ello son perseguidos. Yo recuerdo, Agustín, cuando intentaron cancelarnos aquí en Cádiz, desde donde te hablo, y bueno, nos escrachearon a la puerta del salón, en fin, momentos vividos que quedan en el recuerdo, ¿no? Pero que forman parte de esta batalla. Agustín es un fenómeno en todas reglas, llena a miles de personas, como actualmente lo está haciendo también en paraninfos de universidades, y consiguientemente también es perseguido por estos extremismos. Entonces también tenemos, por supuesto, a María Herrera, ¿no? Después de todos los eventos de máximo nivel que ha tenido en estos días, pues va a debatir con Agustín. Un fenómeno los dos, y empezamos, si quieres. La María, nuestra abogada de lujo, como siempre. Exactamente. Pues María, ¿qué tal si Agustín, nos cuentas un poco de cuáles son tus proyectos actuales? Has presentado un libro que quizás todavía no es muy conocido en España, porque aunque ya muchos lo tenemos y lo estamos trabajando. La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. ¿Qué nos quieres decir? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué recuerdos tienes de España? Etcétera. Claro, bueno, muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción, tanto a vos como a Mariana, y gracias a María Herrera también por haberme invitado. Saludos a todos los que se están conectando y los que verán esto en diferido después. Bueno, te cuento, Pedro, ese libro, La Batalla Cultural, salió en marzo de este año. Es un libro que me tomó mucho tiempo hacer, mucho tiempo escribir, tiene mucha bibliografía, fueron muchos años de estudio. Es un libro que me llevó más o menos unos 7 años, claro que muy interrumpidos, porque antes de poder haberlo terminado salió el libro negro de la Nueva Izquierda. Digo antes porque empecé antes a escribir La Batalla Cultural, lo tuve que frenar cuando apareció el proyecto con Nicolás Márquez de escribir el libro negro de la Nueva Izquierda, y después llegaron las giras
una de las cuales pudimos compartir contigo en Cádiz, como recién mencionabas, y por supuesto que todas las giras del Libro Negro han tenido sus riesgos, sus persecuciones. Sin embargo, tengo que decir que los episodios de mayor violencia probablemente se hayan vivido en España, precisamente. Con el Libro Negro hemos recorrido toda América, con excepción de 3 o 4 países nada más, y sin embargo, donde mayor violencia hubo fue en España, y dentro de España en Barcelona. El libro La Batalla Cultural también ha despertado persecuciones, violencias, escraches. He estado hace algunos días nada más en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, invitado por un grupo de estudiantes. Se llenó el auditorio. Era un auditorio para 200 personas, bueno, se inscribieron 400, lamentablemente solamente podían ingresar 200, pero afuera un grupo de 10 estudiantes pusieron parlantes, enormes parlantes con música a todo volumen para tratar de estropear el evento, y bueno, golpeaban como salvajes las puertas, las ventanas, las paredes, amedrentaban a las personas que querían ingresar. Es lo que siempre hacen los reyes de la tolerancia, la diversidad y el pluralismo. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, que es un pueblo muy pacífico, eso en España hubiese... Sí, exactamente. Eso en España hubiese sido realmente algo muy violento. Costa Rica es llamativo, pero incluso en Costa Rica, porque ¿sabes qué pasa, Pedro? Es la regla general de los cultores de la inclusión, cuya inclusividad es a costa de nuestra exclusión. La inclusividad que ellos venden es siempre a costa de nosotros ser los excluidos. Nosotros no podemos hablar en universidades, aun cuando incluso hacemos todos los trámites y conseguimos un auditorio, aún en esos episodios donde todo está garantizado, finalmente nada lo está, porque los reyes de la inclusión deciden que 200 personas y más no pueden escuchar una conferencia. Es increíble, pero bueno, esto es lo que uno tiene que vivir, y comento la anécdota porque está muy fresca y porque tiene que ver con tu introducción. Ahora, respecto de mis proyectos actuales, estoy terminando la corrección de un nuevo libro que va a salir a principios del año que viene. El título será Generación Idiota. Te cuento que para España La Batalla Cultural sale la semana que viene. Sí, claro, vos recién decías, todavía en España no es muy conocido. No, ¿por qué? Porque no había todavía editorial española. Quienes lo tienen, como es tu caso, es porque lo han podido comprar a través de Amazon. Pero ahora el libro tiene una editorial, y bueno, estamos lanzándolo la semana próxima. Qué bueno, va a estar disponible en el Corte Inglés y en la Casa del Libro y en todas partes para que lo puedan buscar. ¿Se puede decir ya la editorial? Sí, la editorial es Secotia, que es parte... Bueno. Sí, es parte de Almuzara Libros, ¿no? O sea, exactamente, y donde ha publicado nuestra amiga Alicia, el último sobre feminismo, todo eso. Sí. Exactamente, muy buena, así editorial. Que un abrazo para todos los que forman esa editorial. Qué bueno que hay editoriales que se animan a sacar esos libros, porque a muchas personas les ha pasado que las normales o las convencionales no sacan este tipo de... Almuzara Secotia está sacando unos libros muy políticamente incorrectos aquí en España. Bueno, empezamos. Yo había pensado un par de bloques sobre qué es la batalla cultural y las armas de esta batalla, ¿no? Un segundo bloque. Pero por supuesto que tenéis entidad suficiente y María te quiere hacer muchas preguntas. Pero, hombre, vamos a empezar un poco definiendo qué es esa batalla cultural de la que hablas, por qué esa denominación, los tiempos, las características. La batalla cultural es un concepto nuevo para afrontar esto, definir estos cambios que se están haciendo ahora, o hemos asistido a distintas batallas culturales a lo largo de los siglos. La batalla se da en el campo de la cultura, en el campo político. Bueno, vosotros tenéis la palabra y María, por supuesto, ¿no? Bueno, os conocisteis, María, personalmente en el último congreso de la Iberosfera, me parece, ¿no?
Así es, Pedro. Bueno, en primer lugar, agradecer a Agustín que se haya tomado este tiempo para que nos permita llevar a cabo esta discusión, digamos, esta conversación y también aclarar muchos puntos. Yo coincido con Pedro exactamente. Bueno, nos conocimos en Monterrey, en el Congreso de la Iberósfera, y fue un placer conocer a Agustín, pero también a Miklos Lucas, a Pablo, a coincidir con Mayra Rodríguez, en fin, fue realmente magnífico. Yo coincido con Pedro que podrías definir claramente, a pesar de que muchas personas que siguen a Agustín hemos escuchado por su propia voz qué es lo que es la batalla cultural, pero podrías definírnoslo brevemente y luego ahí voy a hacerte unas preguntas y unas reflexiones conjuntas para ver qué te parece lo que vivimos de este lado, ¿no? En los Estados Unidos, y cómo podemos comparar lo que se está viviendo en países como Argentina, México o España, Agustín, si te parece bien. Sí, claro. Bien, empecemos entonces con algunos de los puntos que Pedro ya ponía sobre la mesa también. Primero que nada, hace muchos siglos que vivimos batallas culturales. Bueno, yo creo que en verdad si habría que situar históricamente el inicio de las batallas culturales, yo diría es a partir de la modernidad. Es a partir del mundo moderno donde ya nada se da por sentado, donde el hombre quiere construirlo todo y donde la cultura empieza a concebirse también como un proceso de construcción social que aquellos que tienen el poder pueden moldear. Entonces, batallas culturales no son ahistóricas, no son transversales a toda la historia del hombre, sino que aparecen con especial nitidez a partir de la irrupción de lo que se denomina los tiempos modernos. En términos políticos, yo creo que la primer gran batalla cultural se da durante la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa trae consigo la intención de rehacerlo todo. Cambian el calendario, prohíben, cierran los templos, prohíben el sacerdocio católico, atacan a la iglesia, atacan las costumbres, las tradiciones, le cambian incluso el nombre a los meses, el nombre a los días de la semana, digamos. Es una revolución no solamente de un sistema político o económico, sino también de lo que llamamos el sistema cultural. Entonces ahí tenemos, yo creo, un punto de arranque claro para situarlo históricamente. Ahora bien, esto de la batalla cultural no es un término para nosotros necesariamente nuevo. De hecho, la batalla cultural se desprende con especial claridad de la teoría de un neomarxista como Antonio Gramsci, que ha sido recuperado por neoderechistas, ha sido recuperado por aquellos que no se enmarcan dentro de la tradición de las izquierdas, pero que advierten que hay que aprender del enemigo porque al enemigo le ha ido muy bien. Y en tercer lugar, yo te diría, la batalla cultural para nosotros ha sido en los últimos años una idea fuerza. O sea, era la forma de representar lo que todos estábamos tratando de hacer. De alguna manera, cuando teníamos que empezar a responder qué hacíamos, empezábamos a decir, hacemos batalla cultural. Y esto trajo consigo, creo que una toma de conciencia interesante, porque uno ya no se concibió simplemente militando, simplemente evangelizando, podríamos usar esa palabra que es más cara a las iglesias, ¿no? Sino que uno se concibió combatiendo. La batalla cultural es un combate, es una toma de conciencia muy específica, donde uno entiende que lo que está en juego es ya la supervivencia. No son cosas marginales, no está en juego, digamos así, bueno, a ver qué partido político va a ocupar durante los próximos 4 años el poder, no está en juego quién va a ser el alcalde de la ciudad, no está en juego si vamos a subir un poco o no vamos a subir un poco los impuestos. Lo que está en juego es la forma de vida de una comunidad política, lo que está en juego son aspectos medulares de la organización del sistema social, lo que está en juego son aspectos paradigmáticos, tales como qué es la sexualidad, qué es la familia, qué es la persona humana, qué es la libertad, qué es la igualdad. Respondiendo a una, digamos, de una u otra forma, tenemos sociedades totalmente distintas porque son aspectos medulares. Entonces, la batalla cultural a ese nivel es simplemente una idea fuerza. Lo que yo he tratado de hacer con el libro, sin embargo, es tratar de teorizar esa idea fuerza para que no se quede simplemente en una idea fuerza. Es subir un poco el escalón, ¿no? O sea, como
como idea fuerza, todos los que estamos por lo menos haciendo lo que ustedes tres también hacen, es digamos, autorrepresentando nuestra labor como de batalla cultural. Pero lo que trata el libro es decir, bueno, a ver, nos detengamos un poco y analicemos esto de la batalla cultural porque es un poco más profundo de lo que una mera noción podría decirnos. Y en ese cuarto sentido, ¿sí? Y ya me callo la boca para que sigamos con el diálogo. En ese cuarto sentido, la batalla cultural quedaría definida, por lo menos según lo que plantea mi libro, como un conflicto de magnitud entre dos o más grupos organizados de la sociedad que se disputan los elementos de una cultura a través de los vehículos institucionales de esa cultura. ¿Qué son los elementos de una cultura? Bueno, muchos. Las costumbres, los valores, las tradiciones, las creencias, las normas, el mismísimo lenguaje. ¿Y qué son los vehículos de una cultura o las instituciones de una cultura? Pues muchas formaciones sociales distintas, por ejemplo, y tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, radio, cine, televisión, periódicos, los medios alternativos, redes sociales, YouTube, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, el mundo del arte, la música, la poesía, la pintura, o por ejemplo las iglesias en el campo de la religión, las familias en el campo de la sociedad civil, ¿sí? Las universidades, los colegios, en todos esos escenarios se pueden desarrollar batallas culturales y de hecho se están desarrollando en todos y cada uno de ellos porque existen hoy al menos dos grupos distintos que están tratando de impactar sobre esos elementos culturales a través de esos vehículos culturales. Magnífico, Agustín. Hola, magnífico, magnífico. Tengo una pregunta muy concreta. Cuando Fidel Castro y Lula da Silva fundaron el Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Ellos tuvieron en cuenta una sola, digamos, realidad social y cultural, por decirlo de alguna forma, incluso hasta política, centrándose en Iberoamérica, ¿no? Y la verdad es que sí que han tenido éxito. Entonces mi primera pregunta es, ¿crees que, basado inclusive en lo que está haciendo Vox en España, deberíamos nosotros crear una realidad social, cultural y establecer estrategias comunes en el mundo iberoamericano para, digamos, defender todo lo que nos importa, todos esos principios y valores que han sido el éxito de la civilización judía y cristiana? Bueno, Fidel Castro fue siempre un visionario, es decir, por más que nosotros nos ubiquemos en sus antípodas, hay que asumir que el tipo era inteligente, era políticamente inteligente. Es decir, lo que vos mencionás que es el Foro de San Pablo, fue una anticipación de Fidel Castro al total a la total implosión de la Unión Soviética. Cuba es un país que ha recibido varias veces el dinero que recibió toda Europa para su plan Marshall de los Estados Unidos, pero Cuba lo recibió de la Unión Soviética y aún así Cuba nunca pudo desarrollarse, nunca pudo ser un país próspero porque lo que limitó siempre a Cuba fue el sistema socialista imperante. No obstante lo cual, Fidel Castro, cuando advierte que su principal sponsor, la Unión Soviética, se va a derrumbar por completo, y esto él lo ve después de la caída del muro de Berlín, pero entonces pone en marcha en 1990 la creación del Foro de San Pablo y en diciembre del 91 se cae finalmente la Unión Soviética, pero Cuba ya está parada regionalmente porque sola hubiese caído el socialismo. Entonces, el parangón que vos haces es muy bueno y la realidad de fondo es común y es que vivimos en un mundo globalizado donde no solamente la economía está globalizada, sino también la política. A eso es lo que se llama globalismo, es la globalización de la agenda política que estropea el concepto mismo de soberanía nacional y la idea misma de la democracia representativa. Entonces, digamos así, cuando uno ve la realidad de México, la compara con Argentina, la compara con Chile, la compara con Perú, la compara con Puerto Rico, la compara con España. Uno ve que es la misma agenda, es la misma simbología, son las mismas causas, son las mismas demandas. Por eso recién Mariana decía
en su introducción, que ella me conoció por el Libro Negro y que nosotros íbamos a México a alertar sobre el feminismo cuando en México todavía esto no se conocía. Y era verdad, el nivel de escepticismo que había allí respecto de lo que nosotros íbamos a hablar era enorme. De hecho, mucha gente decía que nosotros nos inventábamos que iba a pasar eso también en México solo porque lo habíamos visto en Argentina. Y no, es que como ya lo habíamos visto en Argentina, sabíamos que tenía que pasar en México también. ¿Por qué? Porque la realidad política hoy está globalizada. Vivimos una agenda global que se impone a todos por igual. Por lo tanto, si no nos unimos, si no unimos nuestros esfuerzos y cada uno mira solamente al interior de sus naciones, pues vamos a estar combatiendo contra un enemigo común, pero con un sinfín de estrategias que no van a ser comunes. Por lo tanto, vamos a estar en desventaja clarísima. Nuestro enemigo sabe hace rato que el mundo político está globalizado y actúa en consecuencia. Mientras tanto, nosotros seguimos creyendo que los desafíos son intestinos, son locales o como muchos son nacionales, y eso no es así, evidentemente. Y de ahí actúa Hispanidad, los congresos también de la Iberosfera y tantas otras iniciativas. Exacto. Sí, sí. Y como dices, llegó todo, pero reloaded. Llegó, o sea, no fue poco a poco. En un día llegó todo muy salvaje y rápido. Sí, sí. Agustín, una segunda pregunta. Hay quien dice que el marxismo clásico no tiene nada que ver con esta nueva izquierda progre. ¿Quién crees que ha sido más funcional a este progresismo? ¿La izquierda o la vieja derecha que se ha mostrado funcional? Mira, yo creo que la nueva izquierda sí que tiene que ver con parte de la vieja izquierda. Yo no diría que no tiene nada que ver, pero yo creo que también sería un error decir que solamente la vieja izquierda tiene que ver con la nueva izquierda. La nueva izquierda es una mezcla de, digamos, aquellos mismos militantes que hace algunas décadas estaban levantando estandartes de luchas de clases, son en general los mismos que hoy reconvertidos lo que levantan son las luchas de sexos, las luchas de géneros, las luchas de etnias, las luchas de razas, las luchas sexuales, las luchas del aborto. O sea, los personajes suelen ser los mismos. ¿Sí? Lo que ha variado evidentemente es el marco teórico. Es cierto, el viejo Marx no tiene mucho que ver con lo actual. Por empezar, la izquierda hoy no está interesada en representar a la clase obrera y la teoría de Marx era pensada como una revolución para la clase obrera. Con lo cual, si el asunto es Marx representa a la nueva izquierda, la respuesta es definitivamente no. Ahora, si los viejos izquierdistas tienen que ver algo con la nueva izquierda, y en muchos casos sí, en muchos casos son exactamente los mismos. Ahora bien, a esa nueva izquierda también es cierto que la financian grandes capitales, no hay ninguna duda de eso, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, no porque yo sospeche, sino porque está registrado en las bases de datos de los financistas, y esas bases de datos son públicas. Por ejemplo, George Soros revela en su propio sitio web de Open Society Foundations que ha destinado más de 18.000 millones de dólares para financiar grupos progresistas y causas progresistas en todo el mundo. O por ejemplo la Fundación Rockefeller, o por ejemplo la Fundación Ford, ¿sí? O por ejemplo la Fundación de Bill y Melinda Gates. Son fundaciones que no financian a sectores conservadores ni cerca, sino que lo que hacen es financiar grupos feministas, grupos abortistas, grupos LGBT, grupos racialistas como Black Lives Matter, grupos separatistas, que eso lo ha hecho mucho en España, por ejemplo, el señor Soros. Entonces, digamos, ahí se mezclan otro tipo de intereses. También estas agendas han servido mucho a intereses directamente económicos. Te pongo un ejemplo. El caso del LGBT hoy está totalmente incorporado en la industria del consumo. Uno no puede explicar que el Día del Orgullo Gay haya pasado a ser un mes del orgullo gay, sino porque se han incorporado a las banderitas multicolor, a las casas de las marcas más importantes del mundo, a los packs turísticos,
al mundo del entretenimiento, que no podía agotar su stock en solamente un día, necesitaba todo un mes para vender todo su stock, toda su mercadería LGBT, toda su mercadería LGBT, ¿no? Claro. O por ejemplo, lo que son las industrias de cambios de sexo. Si uno busca en una página donde recomiendan a financistas dónde invertir su dinero, que es Global Market Insights, busquen Global Market Insights, ahí van a ver muchos papers de dónde uno tiene que invertir su dinero. Busquen el paper que corresponde al mercado de el llamado cirugías de cambio de sexo y van a ver que te recomienda enfáticamente invertir tu dinero en esa industria por el nivel de, digamos, por cómo crece exponencialmente la industria del cambio de sexo. Y hasta los niños. Exactamente. En términos de solamente contando cirugías, no hormonas, que todavía levanta mucho más dinero, solamente cirugías del llamado cambio de sexo, el tamaño del mercado en el año 2019 era de 316 millones de dólares y la expectativa para el año 2026 es que crezca a 1.500 millones de dólares. Y en los fundamentos que te da ese informe de Global Market Insights es que, que efectivamente cada vez hay más leyes a favor de la llamada identidad de género, cada vez las personas aceptan más la idea de que el sexo es algo fluido y que se puede cambiar, y cuando uno va a revisar, por ejemplo, en Estados Unidos, que recién lo mencionabas, María, el crecimiento del transgenerismo en, por ejemplo, niñas y adolescentes, y los compara con la década pasada, el crecimiento ha sido del 4.000%. O sea, hay ahí un mercado muy interesante para explotar. Y si yo he invertido en ese mercado, pues yo querré ver cumplido todo lo que estoy buscando y por lo tanto, ¿a quién tengo que financiar? ¿Tengo que financiar a Actúa Familia o tengo que financiar un lobby LGBT que va a seguir pidiendo, por ejemplo, que el Estado sea el que brinde las hormonas a sus ciudadanos? Evidentemente último, ¿no? Entonces, para cerrar un poco la idea, claro, la nueva izquierda depende de un etos izquierdista que comparte con la vieja izquierda, solamente que ya no lo plantea como lucha de clases, sino como luchas culturales, pero por otro lado, esas luchas culturales, a diferencia de la vieja lucha de clases, sí que puede ser funcional al sistema capitalista, sí que puede ser funcional a determinadas corporaciones del sistema capitalista que van a presionar para que esas agendas continúen avanzando. Te pongo un ejemplo más. A ver, ¿cuántas son las empresas que hoy están anunciando que van a financiar abortos para sus empleadas? Te doy algunos nombres. Microsoft, Amazon, Starbucks, ¿sí? Walmart. Son grandes corporaciones que no son el Partido Comunista, ¿ok? Y que van a financiar en determinados estados norteamericanos donde el aborto no se permita por ley, le van a financiar el viaje a sus empleadas para que aborten en otros estados donde sí se pueda. ¿Por qué? Bueno, no porque sean grandes filántropos necesariamente, sino porque va a ser mucho más económico pagar eso que estarle pagando a una mujer su licencia para la maternidad, estar buscando un reemplazo, entrenar ese reemplazo, dar sueldos sin tener la presencia física de la mujer en su área de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Agustín, nos estás dando de bruces con la realidad, ¿eh? O sea, nosotros que venimos de un verano placentero, que aquí con María hemos estado aquí en España tranquilamente, pues nos estás dando de bruces con la realidad y nos estás despertando y poniendo las pilas. María, por favor. Una preguntita, una última pregunta para cerrar este primer bloque, Agustín. ¿Por qué crees que la derecha sigue sin darle importancia a la cultura? Algo que tú has hablado bastante, es decir, respecto a la literatura, a la música, al cine. Por ejemplo, el caso de los españoles, ¿verdad, Pedro? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que si hubiesen sido los ingleses o los norteamericanos los que hubiesen llevado a cabo las gestas que ha llevado a cabo la Armada Española? Habría muchísimas películas. Sin embargo, pues en España el cine que se financia pues está todo alrededor de lo mismo, ¿no? De ese progresismo que por lo visto es lo que vende, que yo no lo creo así, ¿verdad, Pedro? Porque yo creo que si tuviéramos más películas patrióticas, más películas a favor de la vida, como también los documentales que está haciendo Eduardo Verástegui, sería
definitivamente recordarle a las personas, como se ha hecho aquí incluso en Estados Unidos, que los hispanos somos naturalmente conservadores. ¿Qué opinas, Agustín? Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que por dos motivos. Por un lado, la derecha se ha quedado en una lógica de Guerra Fría donde el campo de lo político era la economía, ¿sí? ¿Qué es lo que se disputaba en la Guerra Fría? Se disputaba básicamente un sistema económico. Hay quienes dicen, no, se disputaba la democracia liberal contra el totalitarismo soviético. Yo creo que eso no es así. Por eso, digamos, en Occidente, Estados Unidos apoyó a gobiernos que no eran democráticos, pero que sí mantenían el sistema de mercado abierto. Por ejemplo, Chile, o por ejemplo, también el caso argentino y muchos otros, sobre todo de la América hispana. Entonces, ¿qué se disputaba en la Guerra Fría? Un sistema económico. Y la gran pregunta era, ¿quién tiene que hacerse cargo de la economía, el mercado o el Estado? Eso fue lo que se discutió, a mi juicio por lo menos, en la Guerra Fría. Y por eso la derecha, que ganó esa pulseada, que ganó ese debate, lo que generó fue intelectuales que pertenecían al campo de la economía. Hoy cuando uno piensa en intelectuales de la derecha, todo lo que se le viene a la cabeza son por lo general economistas, ¿no? O sea, uno piensa, no sé, Hayek, Mises, Rothbard, Milton Friedman, sí, en general son economistas. ¿Por qué? Bueno, porque los economistas son los que lucharon contra las izquierdas durante la Guerra Fría. Puntualmente ellos. Ahora bien, hay otra vertiente de la derecha, ¿sí? Porque la económica suele irse más por la corriente liberal de derecha o libertaria, pero hay otras corrientes dentro de la derecha, por ejemplo, la más conservadora o la más tradicionalista. Y en ese campo no fue el economicismo lo que nubló el campo de la cultura como campo de lucha política, sino que fue lo que yo llamo el religiosismo, ¿sí? Claro. Digamos, ¿por qué los sectores conservadores y los sectores tradicionalistas han estado por fuera de las batallas culturales? Porque lo que han hecho ellos no ha sido tanto batalla cultural como evangelización. Correcto. Y hay una gran diferencia entre la evangelización y la batalla cultural. La batalla cultural es una batalla política, y como batalla política se hace en una sociedad que es religiosamente plural. O sea, yo no voy en una batalla cultural a tratar de convencer de que la gente tiene que venir a mi templo. Lo que yo le voy a tratar de convencer en todo caso es que mis valores son los que corresponden, que exacto, mis normas sociales son las que se ajustan a la realidad, que mi visión del mundo es la mejor que se podría tomar. Esa es la idea de una batalla cultural, al margen de, por ejemplo, si de qué forma consideramos a María, la forma de nuestra teología. Y vos fíjate que esto ha penetrado tanto dentro de la derecha más conservadora, que incluso generó fracturas entre personas que tenían los mismos principios fundamentales. Los evangélicos con los católicos, por ejemplo, se han fragmentado en todas partes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no estaban dando batallas culturales, sino que estaban tratando de evangelizar. Un ejemplo bien concreto, en torno de la lucha contra el aborto en Argentina, tuvieron que armar sus manifestaciones por separado por una disputa en torno a si había que llevar o no la imagen de la Virgen María. Y, claro. Hoy en día se va suplantando se va superando esa dicotomía, ¿eh? Yo te lo digo porque precisamente en Argentina una colaboradora nuestra, asesora, es Belén Majorel, por ejemplo, ¿no? Y está encantadísima. Y la verdadera evangelización es una inculturación. Y lo que lleva son esos principios, a que la sociedad tenga esos principios, independientemente de que, bueno, vayan más al templo o no. Eso es. ¿Qué les importa si llevan a la Virgen? No, hay libertad, ¿no? O sea, no hay que... Sí, pero digamos, el punto es que eso se está superando de a poco en los últimos años. Pero por regla general, evangélicos, católicos, anduvimos siempre por caminos bastante distintos. Y incluso, por ejemplo, tenemos gente que es agnóstica dentro de nuestras filas. Recién María Herrera hablaba sobre Miklos Lukács. Miklos Lukács, él se autodefine como agnóstico.
Que yo ya le dije bueno, que rezamos por él para que se convierta, porque mira Juan Pablo II, cuando lo tuvimos aquí, entonces está en nuestras peticiones. Es un agnóstico muy católico. Tenemos esos valores y convive mucho con los católicos, le digo, va a terminar convenciendo. bueno, y ojo, también con los evangélicos. De hecho, él estuvo conmigo recientemente en Salvemos a la Familia en Perú, que fue organizado por los pastores Aguayo. Ahora, más allá de que se convierta o no, ese es el punto precisamente. Es por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Estamos haciendo esto para que Miklos Lukács se sume al evangelismo o al catolicismo. No, estamos haciendo esto para salvar la vida de niños por nacer, estamos haciendo esto para salvar la familia, estamos haciendo esto para proteger las libertades individuales. Ese es el enfoque de una batalla cultural. Lo otro es una evangelización. Entonces, ojo, yo no digo que no haya que hacerlas, cuidado, no me maldigo. Yo solamente digo que son dos lógicas distintas. Si yo las confundo, voy a tener un problema. Exacto. Entonces, por eso creo, María, para cerrar la idea, que digamos, hemos estado tan ausentes de la batalla cultural, pero como bien dice Pedro, eso está cambiando en muchos sentidos. Así es. Y una postilla en esta, bueno, yo quería que nos hablaras un poquito brevemente de un concepto que pones en tu libro que se llama la psicopolítica. Es que has hablado un poco de la política. ¿Qué entiendes por psicopolítica? ¿Cómo se come eso? Bien. Mira, para entender la psicopolítica, primero hay que entender la biopolítica. Es una cosa bastante complicada, pero la vamos a resumir lo máximo que se pueda y lo más claro que pueda quedar. La biopolítica es un concepto de Michel Foucault. Bien, es uno de los filósofos políticos contemporáneos más aclamados y sobre todo aclamados por el mundo progresista. Michel Foucault entendía que la política moderna, ¿sí?, era una política sobre el cuerpo, era una política que buscaba disciplinar los gestos, el porte, el tiempo, el espacio, cómo se movía el cuerpo, etcétera. Una política sobre la vida, que como biopolítica además era una política sobre la población entendida como sumas de cuerpos, o sea, sobre la población en sus variables demográficas, o sea, por ejemplo, una política sobre la natalidad, no sé si les suena, una biopolítica es una política sobre la natalidad. Claro, Foucault, que era progresista, nunca va a reconocer en sus libros y en sus estudios que el aborto es la gran biopolítica actual de control natal y que la ideología de género que él respaldaba, él apoyaba, él impulsaba, era también una gran psicopolítica para el control de la natalidad. Eso no lo va a asumir, pero pasado el tiempo, y ya con nuevas tecnologías, porque Foucault murió en 1984, 85, por ahí, su último curso fue en el 84, yo no estoy seguro si murió en el 84 o en el 85, habría que buscarlo, pero tampoco importa. El tema es que, claro, avanzando en el tiempo, el poder empieza a disponer de otras tecnologías. El poder para Foucault era una cárcel, ¿sí?, donde yo en una celda meto un cuerpo, meto un preso, y además al preso lo voy registrando, le voy controlando a qué hora se despierta, a qué hora se acuesta, a qué hora come, qué hace, todo respecto a sus manifestaciones corporales. Por eso Foucault le va a llamar, insisto, biopolítica. Pero hoy las tecnologías de las que dispone el poder son mucho más complejas que un par de barrotes, ¿sí?, mucho más complejas que una cárcel. De hecho, el poder hoy no te quiere encerrado e incomunicado, hoy te quiere libre y comunicando permanentemente todo lo que haces, todo lo que sos, todo lo que pensás, todo lo que decís, en dónde estás, qué comés, con quién te relacionás, qué opinás, ¿sí? Tenés que decirlo y hacerlo todo a través siempre de las tecnologías online. Entonces ahí aparece ya el concepto psicopolítica trabajado, en este caso por un surcoreano llamado Byung-Chul Han, cuyos libros están muy de moda, son unos libros bien chiquititos que suele sacar Herder, y Han dice sobre la psicopolítica algo que es muy interesante, que es que la política ya no se ocupa tanto de controlar el cuerpo como de controlar la mente. Es decir, si la metáfora más relevante del poder en su momento era la cárcel, y por eso Foucault va a representarlo con el panóptico, hoy la metáfora del poder es esto.
Y a través de esto se puede conocer muchas cosas sobre el individuo que no podía conocer un carcelero sobre el preso. Yo con esto puedo conocer los hábitos de una persona, puedo conocer cuáles son sus relaciones sociales, cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus intereses, puedo dirigir su consumo a través de la publicidad más concreta que mejor le llegue a su cabeza, puedo inducirlo a votar a uno u a otro. Te voy a poner un ejemplo, Facebook. Facebook ya lo sabe científicamente y lo ha publicado el propio Facebook en un paper de la revista Nature, que es una de las revistas académicas más importantes del mundo, ¿sí? En este paper de Facebook, que si mal no recuerdo era del año 2012, Facebook investiga el impacto político sobre 52 millones de norteamericanos de un botoncito que de repente apareció en sus cuentas de Facebook que decía "ya he votado" por las elecciones intermedias de la época de Obama, ¿sí? Las de medio término. Entonces Facebook empezó a medir cómo a través de ese botón y a través de imágenes que les iba mostrando ese botón, la aplicación, la red social, los dueños de la red social, o sea Mark Zuckerberg, podía impactar sobre la conducta electoral de 52 millones de estadounidenses. Y la conclusión de ese paper del propio Facebook es que sí, es que tienen la capacidad de impactar sobre las decisiones electorales de los individuos. Eso es la psicopolítica. Yo ya no necesito trabajar sobre tu cuerpo, yo puedo conocer lo que está en tu mente y conociendo lo que está en tu mente puedo dirigir tu vida. Así es, Agustín. Y yo escribí un artículo al respecto que salió en una revista también jurídica de Perú. Luego, posteriormente, fue el escándalo de Cambridge Analytica, la venta de datos, y todo eso ha evolucionado hasta unos niveles que jamás hubiésemos podido imaginar. Y hay muchos litigios, ¿verdad, Pedro?, en Europa todavía sobre el tema y la normativa de regulación de datos, pero eso podemos hablar en otro momento. Agustín, no quiero tomar mucho más tiempo porque además yo sé que también tienes otros compromisos, pero vamos a unir los últimos dos bloques y quiero preguntarte dos preguntas concretas con respecto a las armas de esta batalla y cómo vamos a librar esta batalla. Quiero centrarme en el caso de los hispanos en Estados Unidos, un tema sobre el que te he escuchado opinar, sobre el que yo a diario analizo para medios de comunicación, y quiero preguntarte tu opinión sobre cómo podemos impulsar el realineamiento ideológico de la comunidad hispana hacia la derecha. Bueno, yo veo que en Estados Unidos hay una tendencia de los hispanos a girar hacia la derecha. Las últimas encuestas que he podido ver indican esto último, ¿no? Ahora, la pregunta sería ¿por qué? Y hay algunas hipótesis en danza, o bien porque la gestión de Biden económicamente ha sido muy mala, aunque ahora parece que está tratando de recuperarse, sobre todo en vistas de las elecciones que faltan muy poco para ellas, lo cual sería una grave pena. Digo, que los hispanos solamente sepan votar en Estados Unidos por el bolsillo, sería una gran pena. Hay otras hipótesis que son más auspiciosas, y es que los hispanos, por su cultura, están asqueados de la cultura woke, ¿sí? De lo que allí llaman cultura woke, o sea, la cultura progre, donde están hartos de que se demonice a la familia, que se defienda el aborto, que se impulse la agenda del aborto, están hartos de que se demonice la figura del varón, están hartos del victimismo progresista, y el Partido Demócrata ha exacerbado tanto ese discurso que ya ha generado la reacción de los hispanos. Esa es otra de las hipótesis en danza, y ojalá que, bueno, tenga peso, ¿no? Ojalá que ese sea un factor. Si es lo primero, si es un tema meramente económico, es difícil cambiar esa realidad, porque uno está merced de que, la economía vaya mal para que el hispano se corra hacia la derecha, porque cada vez que va bien la economía se va hacia la izquierda. Eso sería, digamos, una cuestión donde una batalla cultural no tendría demasiadas respuestas para dar. Ahora, si es lo segundo, ahí sí el campo es totalmente cultural, no es económico como en la otra hipótesis, y si el campo es cultural, lo que uno tiene que tratar de hacer es empezar a romper, por ejemplo, en primer lugar, la espiral del silencio. La espiral del silencio es un efecto psicopolítico, ya que hablábamos de la psicopolítica, es un efecto psicopolítico en el cual el individuo
al percibir que su opinión sobre un determinado tema sería parte de una opinión minoritaria, ese individuo se autocensura. Si Claro. yo pienso, por ejemplo, que el aborto es algo malo, pero mi percepción en mi sociedad es que prácticamente todos piensan que el aborto es algo maravilloso, pues yo voy a tender a autocensurarme. Esa es la idea, ¿no? Y me da miedo. Así es, Exactamente, me da miedo hablar, es eso, me da miedo hablar, pero yo creo que esas percepciones son manufacturadas por los medios de comunicación fundamentalmente y por las industrias culturales. Entonces, cuando uno se anima a romper la espiral del silencio, o sea, se anima a empezar a hablar en sus comunidades de hispanos, por ejemplo, en Estados Unidos, empieza a darse cuenta rápidamente que no era una minoría la que estaba en contra de esas agendas, sino que era una mayoría, y empieza a generar un efecto bola de nieve, donde cada uno se va animando cada vez más a hablar y a hablar sobre estos temas. Por supuesto que uno puede romper esa espiral del silencio en muchos ámbitos. Hay que empezar rompiéndola dentro de la propia familia, hay que dejarse de creer que la familia es una especie de gran burbuja donde estos temas no entran, o donde a los niños no se los va a tocar si los padres no hablan con ellos de esto. Al contrario, es cuando más se los somete a las ideologías de moda, cuando los padres no los previenen. Entonces, romper la espiral del silencio primero dentro de la familia, después y en la medida de lo posible dentro de la universidad, el trabajo y la escuela. Digo dentro de lo posible porque la idea es que uno pueda seguir haciendo su vida de una forma donde no se quede sin sus ingresos o donde no ponga en riesgo su futuro académico, con lo cual uno tiene que desempeñarse en esos ámbitos con mucha inteligencia, tiene que analizar a ver hasta dónde uno puede hablar y en qué contextos puede uno hablar. Por ejemplo, quizás dentro de tu universidad, en el aula, durante una clase específica, vos no puedas hacerlo porque sabes que el profesor te va a jurar la venganza y eso no te va a convenir en absoluto porque estás en una relación de poder, de subordinación respecto del que dicta la clase. Pero afuera, cuando te juntes con tus compañeros de universidad, volvé a sacar el tema y trata de empezar a fijar tus ideas, tus argumentos para influir sobre ellos. O, por ejemplo, dentro del ámbito laboral, quizás que te obligan a tomar, no sé, un curso de lenguaje inclusivo, por ejemplo. Tengo muchos contactos que les está pasando esto. Bueno, tómalo, pero fuera del curso, cuando te reúnas con tus compañeros, comentales qué ridículo que te parece, qué autoritario que te parece y que crees que no es el lenguaje algo que sea, digamos así, digno de imponerse por una autoridad. El lenguaje es la manifestación de la libertad humana. No puede venir una autoridad a decirte cómo tenés que hablar, ¿no? Entonces le vas dando ciertas píldoras, ciertas red pills a tus compañeros siendo inteligente con el contexto. Y en tercer lugar, otro ámbito donde uno debe romper la espiral del silencio es en sus redes sociales. De una buena vez tenemos que darnos cuenta que las redes sociales son el ágora pública. El ágora pública ya no es la plaza, ¿sí? Ya no es que voy por la calle con un altavoz, ya ni siquiera son esas viejas campañas donde uno va repartiendo los panfletos por las calles. Hoy la discusión política a nivel comunicacional está centrada en las redes sociales. No puede ser que nuestra gente, en lugar de usar las redes sociales como un arma de batalla cultural, estén usándolas solamente para subir una foto del perrito, del gatito, del plato de comida que van a cenar esta noche. O sea, no digo que no la usen, si les gusta sacarle foto al perrito y subirlo, háganlo, pero también difundan cosas que son buenas. Por ejemplo, este video está saliendo en vivo, tenemos bastante gente online. Bueno, esa gente mínimamente debería copiar el link de este video y empezar a distribuirlo en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, mandarlo por Twitter. Es algo gratuito. Ay, no, pero pasa que mi primo LGBT se va a ofender. Bueno, eso precisamente es lo que te cambia la mentalidad, la idea de una batalla cultural. Volviendo al inicio, ¿no? Volviendo al inicio. ¿Por qué la noción, ya no como definición, sino como noción? ¿Por qué la noción de batalla cultural es tan importante? Bueno, porque una batalla no tiene por qué ser, primero que nada, divertida. En segundo lugar, no tiene por qué la batalla no reportarte daños. La batalla siempre te reporta un daño, ¿sí? La batalla es el acto de poner el cuerpo en una disputa donde vos sabés que va a haber cosas que no van a ser gratas. Va a haber gente, ay no, es que me van a atacar por Twitter. Bueno, es que justamente estás o no estás dando una batalla cultural. Si estás dando una batalla cultural tenés que saber que te van a atacar,
que te van a bloquear probablemente redes sociales y que vas a tener que empezar una y otra vez construyendo de nuevo tu presencia en Internet. Tenés que saber que probablemente haya conocidos, familiares o amigos tuyos que se distancien de vos. Y bueno, todo depende con la cabeza con la que vos enfrentes eso, tu fortaleza psicológica. Por ejemplo, si un amigo mío se distancia de mí por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo opino, pues en buena hora que se distancie de mí, porque poco amigo era si no puede aceptar que yo piense de una forma en específico, ¿no? Hay gente que, ay, no, voy a perder amigos. ¿Cuán amigos son tus amigos si tenés miedo de opinar conforme a tus valores, tus creencias, tus principios para no perderlos? ¿Son realmente tus amigos? Uno tiene que ir modificando ciertos chips y dándose cuenta que en una batalla cultural van a haber costos, pero que todo empieza, insisto, por romper espirales del silencio en distintos ámbitos en los cuales actuamos todos los días. Y cierro con esto, lo interesante, y ya no en la noción, sino en el concepto de batalla cultural, lo interesante del asunto es que las batallas culturales no son operaciones que solamente vayan de arriba hacia abajo, digamos, como por ejemplo la ingeniería cultural. La ingeniería cultural va siempre de arriba hacia abajo. Ejemplo, Disney, ¿no? Disney da una batalla cultural en forma de ingeniería cultural. ¿Por qué? Porque no es cierto que haya una demanda de niños que digan, ay, queremos ver a un Buzz Lightyear lleno de LGBTs, queremos ver las caricaturas con homosexuales y transgéneros. No, eso no es una demanda de los niños, eso es ingeniería cultural de aquellos que tienen el poder para construir la oferta, incluso cuando esa oferta va en contra de la propia demanda. Por eso, incluso perdiendo dinero, ellos continúan con esa agenda porque no es una agenda económica, es una agenda de ingeniería cultural. Ahora bien, nosotros que no somos dueños de Disney y que somos los de abajo, podemos dar batalla cultural hacia arriba, ¿sí? Esa es la idea. Nosotros, digamos, la batalla cultural cuando viene de arriba hacia abajo se llama ingeniería social, pero cuando va de abajo hacia arriba es una respuesta, es una batalla cultural y eso es lo que tenemos que dar. La resistencia, sí, señor. Mejor Sí, explicado imposible, Agustín. Que nos has hablado realmente de lo que queríamos, nuestras armas. ¿Cuáles son nuestras armas? De eso es lo que ya nos has dicho. No sé si María tenía más comentarios. Una última pregunta para no ocupar más a Agustín. Mira, los demócratas, al igual que la izquierda en España o la izquierda en otros países, anteriormente se reconocían por aquellos que decían defender a los trabajadores, ¿verdad, Agustín? Pero eso ha cambiado drásticamente. Entonces, mi pregunta para ti, mi última pregunta es, ¿cuáles son los puntos más fuertes de esta agenda, de esta nueva agenda ideológica socialista y cómo podemos hacer para combatirla? A ver, los puntos más fuertes son, sin lugar a dudas, en primer lugar te diría la cuestión del género, y no es porque a mí se me ocurra que sea fuerte o porque yo tengo un capricho en particular con el tema, es que la agenda de género es transversal. Si la agenda de género está, por ejemplo, en los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. O sea, es algo totalmente objetivo lo que estoy diciendo. Y lo digo así porque hay gente que piensa de que yo tendría una especie de obsesión. No, la obsesión no la tengo yo, la tienen quienes forman estas agendas. En segundo lugar, otro punto que es crucial en esta agenda es el aborto. Y otra vez, no es porque lo diga yo, es porque uno solamente tiene que ver las reacciones. Por ejemplo, las reacciones al fallo Dobbs. Las reacciones al fallo Dobbs en Europa han sido diputados del Parlamento Europeo votando un repudio a la Corte Suprema de un país soberano como los Estados Unidos que está en otro continente. Así es. O sea, fíjate vos cuán central es el tema del aborto para esta agenda que hace que el Parlamento Europeo deba reunirse para declarar un repudio contra una decisión soberana de un poder republicano de un país que está en otro continente. Hay por lo menos 3 objetivos de la Agenda 2030 que incluyen aborto, ¿sí? Entonces, la agenda del aborto no es una cuestión de pañuelitos verdes, de la militancia del derecho a decidir. Ese es el humo que nos venden. La cuestión final del aborto se llama control de natalidad y así está declarado, por ejemplo, en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, cuando la ONU le obliga a todos los países del mundo a legalizar el aborto a más tardar para el año 2015. Y hoy la Agenda 2030 solicita, por ejemplo, en su objetivo 5, meta 6, que se termine de cumplir lo acordado en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo de 1994. O sea, por favor, terminen de una buena vez de legalizar el aborto en todas partes, porque tenemos que controlar la natalidad. En tercer lugar, yo te diría otro elemento crucial de esta agenda es romper las identidades nacionales. Las identidades nacionales o patrióticas son una forma cultural centrada en el espacio vital donde uno desarrolla su vida, ¿sí? Los españoles tienen una forma de ser, tienen una lealtad para ciertos símbolos, para ciertos ritos, para ciertas fechas, para una bandera, etc. Los argentinos tenemos otra historia, tenemos otro proyecto de nación, tenemos otros acentos, tendremos otras particularidades. Pues bien, en un mundo donde quiere avanzar las organizaciones internacionales con rango político global, pues necesitan ir homogeneizando culturalmente, necesitan por lo menos ir desligando culturalmente al individuo de su nación, al individuo de su patria. Por eso, por ejemplo, vamos a encontrar en Agenda 2030, en el objetivo educacional, en la última meta, nos dice que hay que educar a los niños para la ciudadanía mundial. Y uno dice, pero ¿cómo ciudadanía mundial si somos ciudadanos de Estados-nación? Yo soy ciudadano argentino, no soy ciudadano del mundo. Pedro es ciudadano español. Mariana es ciudadana de México. Digamos, ¿de dónde? ¿Qué es la ciudadanía mundial? Bueno, para que haya una ciudadanía mundial tiene que haber un gobierno mundial. Bien. En cuarto lugar tenemos la guerra de sexos. Que es otra forma de controlar natalidad, bien, enemistando al hombre y a la mujer, porque del hombre y de la mujer surge la nueva generación de personas que viene al mundo. Eso se llama feminismo, feminismo radical, el feminismo actual, es también una pieza central de esta agenda. En quinto lugar, pues verás que son muchos, está el asunto ecológico radical, que en sí sirve para degradar antropológicamente al hombre. Es decir, la humanización de los animales, por ejemplo, ha significado la animalización del hombre, ¿sí? En el nombre de, por ejemplo, salvar a la tierra, se llama a abortar a los hijos. Esto no es una ocurrencia mía, esta es la propaganda que, por ejemplo, se ve en las calles de Berlín, donde hay ya una especie de propaganda, valga la redundancia, donde la foto muestra a una mujer con 2 hijos y lo que dice es el futuro o una asesina del clima. O por ejemplo, un titular muy reciente de la revista británica El Espectador, ¿sí? Es una revista muy importante. El titular dice, en inglés, yo lo voy a dar en español, obviamente, es así, dice, tener un hijo es el más grande acto de destrucción climática, ¿ok? Tener un hijo es el más grande acto de destrucción del clima. Eso hubiera pensado su mamá. Bueno, sí, ¿no? Es que esa gente tremendo, tremendo. Ellos no sobran. Sobran los sí, sí. Y por último, y ya cierro con esto, el último punto en términos político-económicos, la agenda es socialista. La agenda es que sea el Estado el que empiece a ocuparse del futuro económico de los individuos, que cada vez tenga más prevalencia sobre la economía y que en el mundo de lo económico se vaya perdiendo el respeto por la propiedad privada. Bien, esto lo sintetiza muy bien todas las aspiraciones del Fondo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial, cuando nos dice, por ejemplo, ese eslogan, no tendremos nada. Exactamente, no tendrás nada y serás feliz, ¿bien? O por ejemplo, la cuestión del salario básico universal. También, mirá qué interesante. El engaño del salario básico. El engaño. Nos une con lo anterior, que vos me decías, bueno, ¿y la nueva izquierda de qué va? ¿Es socialista? ¿Es capitalista? Bueno, vos tenés en el Foro Económico Mundial a los metacapitalistas optando por políticas socialistas.
exactamente. Bueno, Agustín, no queremos entretenerte mucho más, pero bueno, me matarían si no. Hay muchísimas preguntas, la mayoría las has contestado, han intervenido mucho nuestros amigos, nuestros actuantes, ¿no? Que les llamamos, de Actúa Familia. Y bueno, han preguntado por Argentina también, esta dicotomía de que hay algunos, incluso han nombrado algunos pensadores argentinos, de que no está, los católicos no pueden aliarse con la nueva derecha, porque la nueva derecha tiene notas al liberalismo. Bueno, también han preguntado por México, que ya has hablado sobradamente de todo de cómo debemos actuar, cuáles son nuestras armas. Han preguntado curiosamente si el Foro de Madrid es suficiente, le hace suficiente contra al Foro de Sao Paulo, que hablarás un poco del Foro de Madrid. Y por último, como nota curiosa, tus fans te dicen, esa camisa es preciosa y me encanta. O sea, están enamorados de tu camisa. Y por último, te escriben desde Estonia. No sé si alguna vez muchos saludos desde Estonia. Un amigo, así que bueno, sí, nos están viendo desde Estonia. Yo tengo una pregunta también muy ad hoc para lo que está pasando, porque nos acabamos de enterar que murió la reina de Inglaterra, ¿no? ¿Cómo afecta esto a nuestra batalla de lo que puede venir? Y sobre la nueva primera ministra de Inglaterra, si realmente es de nuestro lado. Mirá, porque le han preguntado que sí, ¿qué opinas de que si un hombre trans si una mujer trans es mujer? Y dijo no, y ella le dio importancia a la biología, dijo que hay que darle importancia a la biología. Entonces, pues ya mucha gente piensa que está en... Mira, yo la verdad es que no lo sé, no creo que vaya a cambiar nada, ninguna agenda que haya muerto la reina, no creo que tenga ningún impacto real sobre nada. Nada de lo que a nosotros por lo menos nos compete. Y respecto de si estaba de nuestro lado o no, conozco la declaración que estabas mencionando, pero la verdad es que no conozco mucho más y por una sola declaración tampoco podría juzgar si sí o si no. Tendría que interiorizarme un poco más en el asunto, pero como te decía, como creo que no cambiaría nada, tampoco me parece, digamos, que a esta altura sirva mucho. Sobre lo que decía el público, bueno, algunas cosas. Gracias por lo de la camisa, primero que nada. No sé, parece casi como un pijama, a decir verdad, pero bueno, es una camisa. Miren, vamos a ver. Primero que nada, si los católicos debieran unirse a la nueva derecha o no, porque en la nueva derecha hay liberales. Bueno, ese es el religiosismo que yo te mencionaba recién. O sea, viste que sí está presente, ¿no? Viste que, es decir, sí estamos algunos en vías de superación, pero sí está presente. Claro, ellos piensan de esta forma. Y con nombres muy concretos de paisanos tuyos, argentinos. Sí, es que, a ver, yo no tengo nada en contra de ellos. Es que pasa que la estrategia es distinta. Ellos yo no creo que tengan una estrategia de batalla cultural. No la tienen, tampoco tienen estrategia de batallas políticas. De hecho, si les preguntas a ellos a quién hay que votar en Argentina para unas elecciones, jamás te pueden dar un nombre. ¿Por qué? Porque cualquier nombre que te den nunca está 100% alineado con la doctrina social de la iglesia. Pero yo tengo que actuar sobre la realidad, es decir, la política es el arte de lo posible. Con lo cual yo creo que esa gente directamente no hace política y bueno, está bien, cada uno elige, digamos, qué va a hacer, pero hacer nada es una forma de ser cómplice también, Cuidado, es decir, yo puedo equivocarme en mi estrategia, no es una estrategia infalible, yo puedo equivocarme. Ahora, la única forma de no equivocarme es no hacer nada, pero si no hago nada termino siendo cómplice. Y no sé, digamos, yo conozco algo de que a los tibios los vomitarán, ¿no? No sé. Exactamente. Bueno, ese corte yo se lo mandaría a algunos mandatarios eclesiásticos. Sí, es que pasa, yo no puedo pretender en política reunirme con aquel que esté a 100% de acuerdo con todo lo que yo digo. Correcto. Mucho menos cuando el acuerdo que yo le pido es que vayan al mismo templo al que yo voy.
yo no puedo estar 100% siempre de acuerdo en todo. Mientras estemos en lo fundamental, mientras estemos tirando hacia el mismo lugar, después lo demás forma parte de la cuestión teológica de cada quien. Esa es la visión que yo tengo. Claro, me dirán, es una visión liberal. Bueno, miren, lo siento mucho, pero extremadamente liberal es el Papa que toca hoy. Entonces, claro, pero a él sí que sobre él sí que no se puede decir nada, por lo tanto es mucho más fácil pegarme en este caso a mí. Pero bueno, no me voy a pelear tampoco con el mundo, digamos, que daría su vida porque alguien llegue a decir algo relativamente contrario a las opiniones políticas del Papa, no las teológicas, por supuesto. Bueno, entonces... ¿Y sobre el Foro de Madrid? Y sobre el Foro de Madrid, de Madrid. ¿Alguna palabra? Sí, yo Vox no también, conozco demasiado, pero Vox tiene una visión global del asunto. Por eso Vox ha tenido presencia en distintos países. Ha estado, por ejemplo, en México. Tuve la oportunidad de compartir, de hecho, un evento en el Senado de México con Santiago Abascal. Santiago. Exactamente. Vox tiene conciencia de esto también, por ejemplo, con su proyecto periodístico La Gaceta, ¿no? De la Iberósfera. Así es. Lo que sí sería muy interesante es que el Foro de Madrid pudiera consolidar eventos presenciales. Acá lo que necesitamos es vernos las caras, estar juntos, conocernos personalmente. El mundo virtual existe, pero no puede ser el único mundo. Tenemos que conocernos porque el tipo de relación que uno forja cuando se ve personalmente es mucho mejor, obviamente, mucho más humana que cuando solamente uno se manda un mail o se hace una videollamada. De esto doy fe, por ejemplo, porque tanto a María como a Pedro como a Mariana nos hemos conocido cara a cara y uno crea otro tipo de vínculo, ¿sí? Entonces sí que sería interesante que el Foro de Madrid tuviera eventos, no uno además, sino yo me imagino, no sé, 1 o 2 por año, 1 o 2 eventos por año, que vaya cambiando la sede, una especie como, algo así como el CIPAC, que es una cuestión más bien norteamericana, pero una cuestión hispanohablante, digamos así, hispanohablante. Creo que eso sería una buena idea. Muy bien, pues nada más, muchas gracias. ¿Quieres despedir tú, hacer un pequeño resumen, María? Despedirte de Agustín. Nos ha dado muchas pistas. Un pequeño resumen no me atrevo, pero despedir. Este encuentro habrá que compartirlo, habrá que editarlo, porque es oro puro lo que nos ha dejado Agustín esta noche. Muchísimas gracias, Pedro, por organizar este primer acto, esta primera conferencia o encuentro Familia, Vida, Libertad. Llevo con vosotros 2 años como asesora, como actuante. Hemos crecido muchísimo hasta tener una persona como Agustín hoy, que como él bien dice, gracias a ese encuentro Iberósfera 2022 en Monterrey, pues nos ha permitido conocernos, escucharnos y sobre todo ver la calidad, ¿no?, de los argumentos y que, bueno, todos tenemos algo que aportar. Él en la batalla cultural, yo en la batalla jurídica, y si nos unimos yo sí creo que podemos cambiar muchos paradigmas y sobre todo lo que hace Agustín, que es magnífico, al igual que Miklos Lucas o Mayra Rodríguez o Pablo, es inspirar a las nuevas juventudes a que se involucren en estas batallas, cualquiera que sea tu batalla cultural, política, jurídica, periodística. Os necesitamos, la juventud está ahí para que nosotros definitivamente le abramos los ojos y no entreguemos ni la cultura, ni ningún medio de comunicación, ni nuestra vida a la izquierda, porque son expertos en arruinar los países. Muchísimas gracias a la audiencia y hasta nuestro próximo encuentro, Familia. Sí. Gracias. El próximo encuentro, que será dentro de 15 días, precisamente con una amiga en común de todos nosotros, muy especialmente de Agustín, Alicia Rubio, que nos hablará de la batalla por la educación, y también con otra colaboradora nuestra, amiga también, Sadi Chávez, una profesora española cubana y residente en Estados Unidos, también amiga de María, que bueno, vemos importantísimo esta batalla contra el adoctrinamiento en los colegios. Nada más, muchas gracias, Agustín, mucho ánimo. Sabemos de tus esfuerzos, sabemos de
de todo lo que haces. Gracias por estar aquí, ha sido un orgullo. Y nada más, amigos, la batalla ha comenzado. Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias a los tres. Ahora. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por lo que ustedes hacen.